Mi exnovio es entrenador en el gimnasio al que yo voy. Así que, me conseguía un nuevo novio para llevarlo conmigo y darle celos. La gente tibia no comprende lo que significa vivir con intensidad. Para mí, el amor verdadero tiene que arder, doler y sentirse como un choque de trenes donde dos personas se destruyen por puro orgullo antes de dar el brazo a torcer. Siempre he creído que una relación sin adrenalina ni drama es simplemente una amistad aburrida con derecho a roce. Por eso, cuando salía con Dylan, mi exnovio, me aseguraba de que cada día fuera un escenario lleno de pruebas, reclamos apasionados y miradas fulminantes. Él trabajaba como instructor principal en el gimnasio del centro, un lugar enorme lleno de espejos donde todo el mundo busca validación constante. Nuestra relación era un torbellino fascinante hasta que a Dylan le dio por volverse un cobarde emocional. Una tarde cualquiera, después de una discusión perfectamente normal sobre por qué no me contestó un mensaje en 3 minutos mientras asistía a una clienta en la prensa de piernas, se sentó frente a mí con una calma insoportable. Me soltó con voz pausada que necesitaba terminar porque buscaba paz mental y quería enfocarse por completo en su carrera dentro del gimnasio. Escuchar la palabra paz en su boca fue un insulto directo hacia mi persona. Una ruptura silenciosa, madura y civilizada me pareció una falta de respeto imperdonable a todo el tiempo que invertí en construir nuestro vínculo. No podía permitir que Dylan se saliera con la suya creyendo que podía desecharme sin pagar el costo del caos. Las personas que huyen del conflicto necesitan una sacudida para recordar lo que dejaron ir. Me negué a quedarme llorando en mi habitación como una mujer derrotada. Lo que correspondía era devolverle la emoción a su aburrida existencia y obligarlo a reaccionar frente a todos sus conocidos. Si él quería fingir que era un monje zen dedicado exclusivamente al entrenamiento físico, yo le iba a demostrar que por dentro seguía siendo un hombre territorial y celoso. Fue entonces cuando puse en marcha mi jugada maestra y contacté a Elías. Elías era un conocido del circuito de levantamiento de potencia que pasaba el 90% de su día mirándose los dorsales en cualquier superficie reflectante. No tenía muchas luces para conversar, pero poseía una estructura física imponente que intimidaría a cualquiera en una sala de máquinas. Le vendí la idea de que fingir un noviazgo ultra apasionado conmigo le daría una visibilidad tremenda en redes y en los centros deportivos de la ciudad. Elías aceptó de inmediato sin hacer demasiadas preguntas, fascinado con la idea de montar un espectáculo público donde él fuera el centro de atención. Establecí las reglas con una precisión casi quirúrgica para garantizar el máximo impacto visual. Acordamos que iríamos todos los días al gimnasio donde Dylan trabaja vistiendo conjuntos deportivos neón perfectamente combinados, color verde radioactivo y naranja fluorescente. Nos pasearíamos tomados de la mano, dándonos besos ruidosos y exagerados a escasos metros de donde Dylan estuviera asesorando a sus clientes. Además, haríamos rutinas de levantamiento pesado con gritos guturales justo frente a la zona de mancuernas para acaparar todo el espacio acústico. Mi lógica era infalible: ningún hombre soporta ver a otro tipo más grande tocando a su expareja en su propio territorio de trabajo. El día del estreno de nuestra farsa llegamos al gimnasio pisando fuerte como si fuéramos los dueños del lugar. Yo llevaba mi conjunto verde fosforescente ajustado y Elías lucía una camiseta sin mangas cortada hasta el abdomen que dejaba al descubierto sus hombros hipertrofiados. Cruzamos los torniquetes de entrada riéndonos con volumen desmedido para que los recepcionistas y los entrenadores de turno voltearan a mirarnos al instante. Podía sentir la electricidad en el aire y la satisfacción de saber que el espectáculo estaba a punto de desatar la tormenta que Dylan tanto intentaba evitar. Caminamos con paso firme hacia la zona central de peso libre, donde Dylan estaba supervisando la técnica de peso muerto de una de sus clientas habituales. Me colgué del cuello de Elías, le planté un beso sonoro en la mejilla y le acaricié la espalda baja con movimientos teatrales para asegurarme de que Dylan tuviera una vista panorámica impecable. Elías soltó una carcajada profunda y me levantó un par de centímetros del suelo, cumpliendo a la perfección su papel de macho protector y apasionado. Todo estaba saliendo como lo había planeado en mi cabeza. Nos colocamos deliberadamente en la jaula de sentadillas que estaba pegada a la estación de Dylan. Elías comenzó a cargar discos olímpicos haciendo que el metal rechinara con fuerza contra la barra, mientras yo me sentaba en un banco cercano aplaudiendo cada uno de sus movimientos con halagos exagerados. Miraba de reojo a Dylan esperando ver su mandíbula tensa, sus pupilas dilatadas por la ira o el temblor en sus manos al intentar disimular los celos que lo estaban consumiendo. Estaba lista para recibir su reclamo furioso en medio del salón y recordarle que él se lo había buscado por preferir su supuesta paz. Dylan terminó la serie con su clienta, soltó la tabla de apuntes sobre un estante y comenzó a caminar con paso decidido directamente hacia nuestra posición. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora sintiendo el triunfo absoluto de mi estrategia. El león herido por fin venía a marcar territorio y a exigir explicaciones. Me crucé de brazos, levanté la barbilla y me preparé mentalmente para fingir sorpresa y condescendencia ante su inminente ataque de celos. Estaba a punto de presenciar la capitulación de su ridícula postura de hombre inalterable. Sin embargo,
Cuando Dylan llegó frente a nosotros, sus ojos ni siquiera rozaron los míos. Pasó completamente de largo de mi presencia, clavó la mirada en la masa muscular de Elías y esbozó una sonrisa amplia y radiante que jamás le vi poner durante los últimos 6 meses de nuestro noviazgo. Se colocó a un costado de la jaula, examinó la curvatura de la espalda de Elías mientras bajaba en la sentadilla profunda y comenzó a asentir con la cabeza en un gesto de pura admiración técnica. No había un solo rastro de tensión o molestia en su rostro, solo un entusiasmo desbordante. Hermano, qué simetría tan brutal tienes en los cuádriceps y qué profundidad en ese rango de movimiento, dijo Dylan con un tono de fascinación genuina, extendiéndole la mano a Elías en cuanto éste soltó la barra en los soportes. ¿Compites en culturismo clásico o solo estás en etapa de volumen pesado? Hacía meses que no veía a alguien trabajar con esa postura en este piso. Elías, que no tiene ni 2 dedos de frente para mantener una farsa si le tocan el ego, se iluminó por completo y le devolvió el apretón de manos con una sonrisa de oreja a oreja. En cuestión de 3 segundos, ambos hombres comenzaron a hablar sobre porcentajes de grasa corporal, tiempos de descanso entre series y marcas de suplementos, completamente abstraídos del mundo exterior. Me quedé congelada en medio del pasillo con mi ropa neón brillante, pareciendo una estatua absurda mientras ellos dos se reían e intercambiaban consejos sobre cómo mejorar la activación del glúteo mayor en la máquina Smith. Nadie me miró, nadie me habló y a nadie le importó mi presencia ni mis besos actuados. Dylan se quedó varios minutos charlando con Elías como si fueran viejos amigos reencontrados, despidiéndose con una palmada fraternal en el hombro antes de regresar tranquilamente a sus labores sin dedicarme ni una sola milésima de segundo. Sentí una furia sorda recorrer mi cuerpo ante semejante desplante. Es evidente que Dylan solo está usando una máscara de frialdad y haciéndose el duro para no evidenciar la humillación que siente por dentro, pero si cree que me voy a rendir con este primer intento, no me conoce en absoluto. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, vestirse de verde y naranja neón en pareja no da celos, da vergüenza ajena. Parecían 2 conos de tráfico interrumpiendo el paso de las mancuernas. Dylan no te miró porque probablemente estaba deslumbrado por el reflejo de tu ropa. Respuesta de la OP, la gente que no tiene ni un gramo de estilo jamás entenderá lo que significa proyectar impacto visual y estatus de pareja. La ropa brillante resalta la presencia en cualquier sala deportiva decente. Que tú entrenes con ropa gris desteñida no es mi problema. Usuario anónimo 2 dice, amiga, date cuenta de lo que pasó frente a tus ojos. Tu ex no estaba fingiendo nada ni ocultando celos, estaba escaneando a un prospecto de gimnasio que le pareció 10 veces más interesante que tú. La técnica de sentadilla fue la excusa perfecta para hablarle. Respuesta de la OP, es absurdo pensar que Dylan estaba interesado de verdad en su rutina cuando lo conozco a la perfección. Fue puro sarcasmo refinado para intentar minimizarme y ocultar que por dentro se estaba retorciendo de rabia al verme con alguien superior. Sé perfectamente cuando finge. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y las cosas han tomado un rumbo que requiere medidas mucho más drásticas. Dylan continuó con su ridícula comedia de fingir que no existo en el plano terrenal, saludando a Elías con un choque de puños cada vez que nos cruzamos cerca de los vestidores mientras a mí me trata como si fuera parte del mobiliario. No tolero que un hombre intente jugar conmigo al juego del desinterés cuando sé perfectamente que se muere por dentro cada vez que me ve caminar por sus instalaciones. Por eso, decidí subir la apuesta a un nivel donde no tuviera escapatoria posible. Investigué los horarios exactos de Dylan y descubrí que imparte la clase estrella de spinning de alta intensidad los martes y jueves a primera hora de la mañana. Ese era el terreno perfecto para acorralarlo. Fui a una imprenta local y mandé a estampar 2 camisetas deportivas personalizadas con fotos mías en primer plano en el pecho, acompañadas de frases posesivas para marcar territorio de manera indiscutible. Obligué a Elías a ponerse su camiseta y nos inscribimos en la primera fila del salón de bicicletas fijas, justo a 1 metro de la tarima donde Dylan monta su bicicleta de instructor bajo las luces estroboscópicas. Antes de que iniciara la sesión, le di instrucciones muy claras a Elías sobre cómo debía comportarse durante los 50 minutos de pedaleo. Le ordené que pedaleara de pie la mayor parte del tiempo, que lanzara gritos de esfuerzo exagerados en cada cambio de ritmo y que flexionara los bíceps directamente hacia la tarima de Dylan cada vez que la música alcanzara el punto máximo de volumen. Mi plan era simple pero infalible, saturar tanto el espacio visual y auditivo de Dylan con nuestra presencia que no le quedara más remedio que perder la compostura, detener la música y armar un escándalo para sacarnos de su clase. La sesión comenzó con música electrónica a todo volumen y luces intermitentes que rebotaban en los espejos del salón. Dylan empezó a dar las indicaciones por el micrófono con su habitual energía profesional, animando a todo el grupo a subir la resistencia de las perillas. Yo me aseguré de cantar las canciones a los gritos y de tocarle el hombro a Elías cada 2 minutos para recordarle la coreografía de gestos que debía ejecutar hacia la tarima. Elías, emocionado por tener público,
Empezó a pedalear con una fuerza descomunal, sudando a mares y rugiendo como si estuviera compitiendo en una final olímpica. Esperé con ansias el momento en que Dylan colapsará ante la provocación continua. Sin embargo, en lugar de molestarse o desconcentrarse, Dylan bajó la música de golpe con la consola, se quitó el micrófono de la boca y comenzó a aplaudir mirando fijamente a Elías mientras todo el salón guardaba silencio. Utilizó la cadencia de pedaleo y la resistencia extrema de Elías como el ejemplo perfecto de potencia cardiovascular, pidiéndole al resto de los alumnos que imitaran su postura y su entrega. Dylan transformó mi intento de sabotaje en un recital de elogios públicos dedicados exclusivamente a la resistencia física de mi supuesto novio. Tragué veneno en silencio durante el resto de la clase, pedaleando con una sonrisa fingida que me acalambraba la cara mientras veía cómo Dylan le guiñaba el ojo a Elías cada vez que aumentaba la velocidad del circuito. Al terminar la sesión, la gente comenzó a salir del salón agotada y yo me quedé esperando a un lado de la puerta con mis toallas húmedas, esperando el momento en que Dylan se acercara a reprocharme por haber llevado camisetas con mi cara o por haber alterado la dinámica de su grupo. Ese era el enfrentamiento que yo estaba buscando. Pero la confrontación jamás llegó. En cuanto Dylan bajó de la tarima con su toalla al cuello, caminó directamente hacia Elías, ignorándome una vez más con una destreza insultante. Escuché con absoluta claridad cómo Dylan le decía que su capacidad pulmonar era fuera de serie y le proponía ir juntos a la zona exclusiva de sauna del gimnasio para tomarse unos batidos de electrolitos que él mismo preparaba en la cafetería, asegurando que era la mejor forma de acelerar la descarga muscular después de un esfuerzo tan severo. Elías aceptó encantado sin siquiera voltear a mirar si yo necesitaba agua o si quería irme a casa. Me quedé parada sola en el pasillo exterior durante más de 40 minutos, sosteniendo las botellas vacías y las toallas sudadas mientras el aire acondicionado me congelaba la espalda. A través de las rendijas de ventilación del área húmeda de los vestidores masculinos, se escuchaban risas sincronizadas y ecos de conversaciones animadas donde ambos coordinaban entrenar juntos los fines de semana en una pista de atletismo al aire libre. La humillación de estar allí de pie como una guardiana de bultos ajenos me quemaba el orgullo, pero mi cerebro procesó la situación con rapidez. Dylan no es tonto. Sabe que no puede atacarme de frente porque quedaría como un hombre despechado ante la administración del gimnasio. Lo que está haciendo es una maniobra clásica de psicología inversa y manipulación encubierta. Se hace amigo íntimo de mi pareja para meterse en mi círculo más cercano, vigilar mis movimientos y ponerme a prueba para ver hasta dónde aguanto la presión. Cree que me va a desestabilizar usando a Elías como puente emocional, pero no voy a caer en su trampa tan fácilmente. Si quiere jugar al ajedrez psicológico, yo seré quien mueva la siguiente pieza. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: pasaste 40 minutos sola en un pasillo cargando toallas sudadas mientras tu ex y tu novio falso tomaban batidos felices en el sauna. ¿De verdad todavía no te das cuenta de que tú eres la única que sobra en esa relación? Te convertiste en la tercera en discordia de tu propio plan. Respuesta de la OP: no soy la tercera en discordia de absolutamente nada. Dylan solo está tolerando la presencia de Elías para tener acceso indirecto a mi vida y averiguar qué hago en mis fines de semana. Es una estrategia de espionaje básica que cualquier persona con inteligencia promedio sabría descifrar. Usuario anónimo 2 dice: me fascina cómo llamas, táctica psicológica inversa, al hecho de que dos tipos amantes del gimnasio se cayeron increíblemente bien y se fueron a tomar licuados juntos. Dylan no quiere saber nada de ti, solo encontró a su compañero ideal de entrenamiento. Respuesta de la OP: conozco a Dylan desde hace meses y sé perfectamente cómo opera su mente calculadora. Los hombres siempre recurren a la falsa camaradería deportiva para ocultar el despecho y fingir que tienen el control de la situación. No me vengan a dar lecciones sobre mi propio ex. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que, si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde la última actualización y la farsa de la supuesta amistad entre ellos se salió de cualquier límite razonable. Dylan y Elías comenzaron a verse fuera del gimnasio con una frecuencia ridícula, compartiendo tablas de nutrición y yendo a comprar ropa deportiva juntos como si fueran inseparables. Toda esta farsa montada por Dylan para provocarme ya había durado demasiado tiempo y necesitaba obligarlo a romper su personaje de una vez por todas. Decidí que era el momento de tender una emboscada social en un entorno donde las normas de etiqueta no le permitieran refugiarse en charlas sobre proteínas. Presioné a Elías para que reservara una mesa en uno de los restaurantes italianos más elegantes y costosos del centro de la ciudad, exigiéndole que invitara formalmente a Dylan bajo la excusa de celebrar sus progresos atléticos. Para asegurar que el momento quedara debidamente registrado y tener apoyo moral, obligué a mi amiga Madison a acompañarnos a la cena. Madison no estaba muy convencida de asistir,
pero le dejé claro que su deber era ser testigo de cómo Dylan colapsaría emocionalmente al verme sentada frente a él en una cita formal y sofisticada. Llegamos al restaurante con vestidos de noche impecables. Me senté estratégicamente al lado de Elías y justo enfrente de Dylan para tener línea de visión directa a cada uno de sus microgestos. Durante la primera media hora me dediqué a montar un espectáculo empalagoso. Me recostaba pesadamente sobre el hombro de Elías, le limpiaba la comisura de los labios con mi servilleta de lino y le daba pequeños bocados de pasta en la boca con un tono de voz deliberadamente dulce y aniñado. Mientras tanto, mantenía la mirada fija en Dylan, buscando esa chispa de dolor o rabia que confirmara que mi presencia lo estaba destruyendo por dentro. Como Dylan mantenía una expresión relajada conversando sobre temas triviales, decidí forzar el contacto físico clandestino para quebrar su defensa. Por debajo del mantel largo de tela blanca, estiré mi pierna derecha intentando rozar lentamente el empeine y la pantorrilla de Dylan para recordarle nuestra antigua intimidad y desatar una escena de celos en vivo frente a Madison. Sin embargo, calculé pésimamente la distancia en la oscuridad. En lugar de tocar a Dylan, le pegué una patada tremenda en la espinilla al mesero que en ese preciso instante se acercaba a servir el vino. El impacto provocó que el mesero perdiera el equilibrio y derramara una copa entera de vino tinto sobre mi pecho, arruinando por completo mi vestido claro y manchando la mesa de manchas carmesí. Fue un desastre absoluto y sonoro que hizo que varios comensales de las mesas vecinas voltearan a mirarnos con reproche. Mientras Madison intentaba ayudarme en silencio a secar la tela empapada con servilletas y me susurraba que nos fuéramos al baño a limpiarnos, levanté la vista esperando que los dos hombres estuvieran alarmados por mi accidente. Lo que vi superó cualquier nivel de descaro. Ni Dylan ni Elías se inmutaron por el escándalo ni por el vino que goteaba de mi vestido. Estaban completamente absortos el uno en el otro, inclinados sobre el centro de mesa iluminado por velas, compartiendo anécdotas de su infancia y riéndose en voz baja con una intimidad que jamás compartieron conmigo. Para colmo de males, Dylan tenía su mano derecha apoyada con suavidad sobre la mano de Elías encima del mantel, acariciando sus nudillos con una naturalidad tan desconcertante que Madison se quedó con la servilleta en el aire, completamente boquiabierta. Estuve 10 minutos en el tocador intentando quitar la mancha de vino con agua fría, sintiendo una rabia incontrolable en el pecho. Cuando regresé a la mesa con el vestido arruinado, Elías ni siquiera tuvo la decencia de ponerse de pie para apartarme la silla. Estaba demasiado ocupado revisando una aplicación en el teléfono de Dylan para coordinar la compra de suplementos al por mayor y organizar un viaje de fin de semana juntos. Al momento de pedir la cuenta, Elías dividió el total directamente con Dylan entre risas, ignorándome por completo como si yo fuera una clienta desconocida sentada en su mesa por error. Salimos del restaurante y ninguno de los dos se ofreció a llevarme a casa ni me preguntó si estaba bien tras el incidente del vino. Dylan y Elías se despidieron con un abrazo prolongado y una mirada cómplice antes de marcharse cada uno por su lado. Madison me miró en la acera con una mezcla de lástima e incredulidad, pero yo no me dejo engañar por apariencias baratas. Sé perfectamente que la actitud distante de Elías fue solo un berrinche infantil porque no le presté suficiente atención al inicio de la velada, y Dylan solo está usando ese falso coqueteo para herir mi orgullo femenino. Necesito un golpe definitivo y contundente para cerrar esta farsa de una vez por todas. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: oficialmente me declaro fan número 1 del nuevo romance entre Dylan y Elías. Se agarraron de las manos sobre la mesa en una cena elegante que tú misma planeaste en una cena elegante que planeaste solo para verlos dividir la cuenta entre los dos. Eres la mejor Celestina de la historia sin siquiera proponértelo. Respuesta de la OP. Lo que pasó en esa mesa fue simplemente un apretón de manos de fraternidad masculina y camaradería deportiva que la gente morbosa de internet malinterpreta porque vive consumiendo telenovelas baratas. Dylan jamás tendría un interés real en Elías fuera del entrenamiento. Usuario Anónimo 2 dice: tirar una copa de vino, patear a un pobre mesero que solo hacía su trabajo y arruinar tu propio vestido intentando manosear los pies de tu ex por debajo de la mesa es el nivel de inmadurez más patético que he leído. Eres una mujer adulta haciendo papelones en lugares públicos. Respuesta de la OP. El mesero se cruzó de manera totalmente imprudente en mi línea de movimiento mientras yo intentaba acomodar mis piernas en un espacio ridículamente estrecho. Si el restaurante tuviera una iluminación decente y contratara personal profesional que sepa esquivar, nada de esto habría ocurrido. La culpa no fue mía. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde la última actualización y el nivel de hipocresía en ese gimnasio alcanzó su punto más insostenible. Dylan y Elías continuaron actuando como si fueran inseparables, llegando juntos a las instalaciones, compartiendo botellas de agua y mirándose con una complicidad que me revolvía el estómago cada vez que los veía cerca del área de cardio. Toda la gente del centro deportivo empezaba a murmurar a sus espaldas, y yo no estaba dispuesta a permitir que mi exnovio siguiera usando a mi supuesto peón para mantener su jueguito de poder. Decidí montar el clímax definitivo que Dylan se merecía por haberme ignorado durante casi medio año.
Fui a una tienda de disfraces y compré un anillo de utilería gigantesco, con una piedra de imitación brillante que se veía a kilómetros de distancia. Además, alquilé 2 cañones de confeti y brillantina industrial de alta presión y convencí a mi amiga Madison para que me acompañara al gimnasio a las 6 de la tarde, justo en la hora pico cuando la sala de máquinas estuviera repleta de gente. Mi estrategia era infalible. Organizaría una propuesta de matrimonio falsa y escandalosa en medio de la sala de pesas, arrodillándome ante Elías para acorralar a Dylan y obligarlo a intervenir públicamente antes de perder definitivamente su oportunidad conmigo. Llegamos al gimnasio con una bocina portátil oculta en mi bolso y los cañones de confeti listos. Esperé a que Dylan estuviera en el centro del salón asesorando a un grupo numeroso cerca de las caminadoras principales, mientras Elías terminaba una serie de mancuernas pesadas. En ese momento, encendí la bocina con una balada romántica a todo volumen, caminé hacia el pasillo central, me arrodillé sobre el piso de goma frente a Elías y abrí el estuche rojo mostrando el anillo gigante mientras levantaba la voz para declarar un supuesto amor eterno frente a todos los presentes. Toda la sala de musculación se detuvo por completo, el ruido de los hierros cesó y decenas de personas sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Vi cómo Dylan reaccionaba de inmediato, soltaba la toalla y caminaba a paso rápido hacia el centro del salón con una expresión decidida. Una oleada de éxtasis recorrió mi cuerpo al ver su avance, por fin había logrado quebrar su coraza, por fin venía a detener la locura y a suplicarme frente a todo su público que no cometiera el error de casarme con otro hombre. Mi victoria estaba a solo unos segundos de concretarse. Pero la realidad se descarriló de una forma espantosa. Dylan no se detuvo frente a mí, se dirigió a la estación de audio del gimnasio, tomó el micrófono general que se escuchaba por todos los altavoces del edificio y caminó directamente hacia donde estaba Elías. Dylan tomó con firmeza la mano de Elías, entrelazó sus dedos con una ternura evidente y habló con una voz clara y emocionada que resonó en cada rincón de la sala. Anunció formalmente a todos los socios que él y Elías llevaban más de 2 meses saliendo como pareja oficial y que esa misma mañana habían firmado el contrato de arrendamiento para mudarse a vivir juntos a un departamento frente a la playa. El salón entero estalló en vítores, aplausos entusiastas y silbidos de felicitación para la nueva pareja. Elías me miró desde arriba con una expresión de profunda lástima, me dio una palmada suave en la cabeza, me agradeció al micrófono por haber sido el puente para que ellos dos se conocieran y se colocó detrás de Dylan, rodeándole la cintura con los brazos. El impacto de comprender que mi propio cómplice y mi exnovio se habían enamorado a mis espaldas y me estaban utilizando como chiste público me nubló la mente por completo, desatando una furia ciega e incontrolable dentro de mí. Perdí el control absoluto de mis actos. Me puse de pie de un salto, le arrebaté con violencia los 2 cañones de confeti industrial a Madison y comencé a disparar ráfagas continuas de aire comprimido y diamantina metálica a quemarropa. En lugar de apuntar al suelo, dirigí los disparos directamente contra los tableros de control digitales de las caminadoras de última generación y contra el rack principal del sistema de audio donde Dylan había dejado la consola. La nube de brillantina brillante y confeti espeso cubrió las pantallas táctiles y se filtró de inmediato por las ranuras de ventilación de los motores. En cuestión de 3 segundos, los tableros electrónicos comenzaron a emitir chispazos estridentes, humo negro con olor a plástico quemado y un sonido seco de cortocircuito general que provocó que las luces del edificio parpadearan hasta apagarse por completo. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar mientras la gente corría hacia las salidas de emergencia en medio del caos. Dylan y Elías se apresuraron a evacuar a los usuarios mientras llamaban a los servicios de seguridad, dejándome sola en medio de la penumbra tosiendo por el humo. La policía municipal llegó menos de 10 minutos después, alertada por el corte de energía y los daños a la propiedad privada. Salí del edificio escoltada por 2 agentes en medio de un ataque de nervios incontrolable, con confeti pegado en el cabello y la ropa, mientras decenas de socios del gimnasio grababan mi detención con sus teléfonos móviles. Perdí una cantidad absurda de dinero en el alquiler de los equipos, quedé vetada de por vida de cualquier cadena deportiva de la ciudad y mi reputación social quedó completamente destrozada por culpa de la traición repugnante de 2 oportunistas que jugaron con mi tiempo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el tiro te salió tan por la culata que armaste una boda gay sin darte cuenta. Dylan y Elías mudándose juntos a la playa gracias a tu plan de celos es el giro más poético y humillante que he visto en toda mi vida en esta plataforma. Respuesta de la OP. Ellos dos no son más que un par de hipócritas y oportunistas sin escrúpulos que se aprovecharon de mi popularidad local y de mi visibilidad para conseguir atención. Ninguna relación que nace a espaldas de la persona que los unió puede tener un futuro real ni duradero. Usuario anónimo 2 dice, dime por favor que esto es bad, porque nadie en su sano juicio puede ser tan desquiciada como para destruir un gimnasio entero con cañones de diamantina solo porque el ex prefirió quedarse con el novio de utilería. Te mereces la denuncia policial y pagar hasta el último centavo. Respuesta de la OP.
Las máquinas de ese gimnasio eran de una calidad pésima si un simple poco de confeti festivo fue capaz de provocar un cortocircuito en todo el sistema eléctrico. La administración del lugar simplemente exageró los daños menores para intentar cobrar el seguro millonario a costa de mi dinero. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 10 meses desde la última actualización y mi vida se ha convertido en una rutina gris y agotadora. La semana pasada terminé de cumplir formalmente las 100 horas de servicio comunitario que me impuso el juez, las cuales pasé recogiendo maleza, basura plástica y hojas podridas en los parques municipales bajo un sol insoportable. Además, todos los meses tengo que destinar casi la mitad de mis ingresos para pagar las cuotas del acuerdo reparatorio que firmé con los dueños del gimnasio, una deuda asfixiante que acepté únicamente para evitar que me abrieran antecedentes penales por los daños al tablero eléctrico. El aislamiento social en el que me encuentro es absoluto y asfixiante. Mi amiga Madison no me volvió a dirigir la palabra ni a contestar mis mensajes desde la noche en que la policía nos retuvo en la entrada del establecimiento. Se encargó de contar una versión distorsionada de los hechos a todo nuestro grupo de conocidos, asegurando que soy una persona inestable. Mi círculo social se redujo a la nada porque la gente prefiere alejarse cobardemente antes que verse involucrada en problemas legales o chismes locales. Ayer por la tarde, mientras descansaba sobre una banca de concreto con mi chaleco naranja reflectante y mi rastrillo de metal a un lado, cometí el error de abrir una cuenta secundaria en redes sociales para revisar qué había sido de mi entorno. Me encontré de golpe con una publicación viral compartida por Dylan y Elías. Estaban celebrando su primer año de relación formal con un viaje por la costa, posando sonrientes y bronceados en un balcón con vista al mar, anunciando el lanzamiento de su canal conjunto de entrenamiento para parejas, el cual ya cuenta con miles de suscriptores activos. Ver esa imagen me provocó una punzada amarga en el estómago que no he podido quitarme desde entonces. Se les veía tranquilos, exitosos y viviendo en una armonía perfecta que parece sacada de un comercial de televisión. Es profundamente injusto que el universo se haya ensañado conmigo de esta manera, arrebatándome mi estabilidad económica y mi reputación social, mientras que ellos dos disfrutan de una vida idílica que jamás habrían tenido si yo no me hubiera tomado la molestia de planear cada detalle de ese encuentro inicial. Yo fui la arquitecta de su felicidad, yo fui quien seleccionó a Elías por su físico, quien lo llevó al gimnasio, quien pagó las camisetas personalizadas y quien organizó las salidas para que pudieran coincidir. Sin mi iniciativa, Elías seguiría siendo un tipo solitario mirándose en los espejos y Dylan seguiría atrapado en su aburrida rutina de instructor de spinning sin ninguna chispa de emoción en su vida. Les regalé en bandeja de plata la pareja perfecta y una carrera digital conjunta, y a cambio solo recibí una orden de restricción, una deuda bancaria y horas interminables barriendo tierra en parques públicos. Sigo completamente convencida de que si Dylan hubiera reaccionado como un hombre normal y maduro desde el primer día, enfrentándome con celos legítimos en lugar de buscar pretextos absurdos para coquetear con Elías, nada de esta catástrofe habría ocurrido. La culpa de todo este desastre recae en la cobardía de las personas que no tienen el valor de admitir el fuego y la pasión de un verdadero romance, prefiriendo refugiarse en vidas cómodas y complacientes. Yo solo quería encender una chispa de intensidad en una relación que se estaba apagando, pero el mundo está lleno de gente tibia que castiga a quienes nos atrevemos a jugar con fuego.